Sí, Valentina, por supuesto. Yo sé que los estudiantes de primero medio todavía no pueden acceder todos al webclass. La plataforma, ayer pregunté y se está actualizando, ya para que ustedes después tengan acceso a poder dar las pruebas y al material. Mientras tanto, como nos escribe Valentina en el chat, ya ustedes pueden enviarme un correo electrónico para pedir el material que trabajamos en la clase. Yo les mando obviamente el PowerPoint para que ustedes puedan tomar sus apuntes e ir repasando obviamente todo el contenido que vemos en nuestra clase virtual. ¿Ya? Voy a dejar de nuevo el correo aquí para que lo puedan apuntar en su cuaderno. ¿Ya? Recuerden que por ahí es nuestro medio oficial de toda comunicación. Trabajos, preguntas, consultas, tareas, avisos, petición de material, etcétera. ¿Ya? Así que todos pueden todos pueden mandarme un correo para pedirlo, ¿ya? Y obviamente apelo al compañerismo entre ustedes, que si alguien pidió el material, lo puede inmediatamente, si tienen un grupo de WhatsApp, compartir por ahí para que todos tengan los mismos recursos, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a eso, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Nada, No, nada, ninguna nada. duda. Ya. Espérenme un poquito. Entonces, como estábamos conversando, ese es el correo para el envío de las tareas y ahora vamos a hacer un leve repaso de lo que vimos ayer, que ya estuvimos trabajando con números atómicos y números másicos, y sé que ahí se pone un poquito más complicada el escenario, ¿ya? Pero vamos a ir tranquilos, aprendiendo. En lo ideal, chicos, si alguien tiene una duda, por favor, activen sus micrófonos, activen sus camaritas si quieren acompañarme durante la clase. Yo feliz de ver sus caritas, ¿ya? Si no pueden hacerlo, obviamente necesito la concentración de ustedes y la responsabilidad como alumnos de enseñanza media que van a estar atentos al contenido, ¿ya? La mejor forma que tenemos de aprender es ir interactuando. Si yo le hablo a una pantalla y no tengo desde su parte alguna respuesta, yo voy a sentir que va todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Y va a llegar un momento en que yo voy a hacer una guía preparatoria para la prueba y ustedes me van a decir, no, profe, es que no entendimos. Entonces la instancia es que cuando estamos en nuestra clase virtual, ustedes sean capaces ya de realizar cualquier pregunta. Sin vergüenza, aquí todos estamos para aprender, tanto ustedes como yo, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre nos vamos a tratar con el mismo respeto. Una vez indicada entonces cuáles son las condiciones o las reglas de esta sala virtual, comenzamos con nuestra clase, ¿ya? El PowerPoint que vamos a utilizar hoy día es el mismo que utilizamos ayer, porque quiero que obviamente retroalimentemos estos contenidos y vayamos avanzando todos juntos y a la vez, ¿ya? Todos a la par, entendiendo que la estructura atómica de la materia es importante para comprender la química porque estamos rodeados de átomos. Y cuando hablábamos de átomos, en primero medio, tenemos que tener claro que es toda la materia que nos rodea. Entonces, este objetivo de la clase sigue siendo el caracterizar los átomos según las partículas subatómicas, pero ahora vamos a agregar el reconocer el número atómico y el número másico. Si nosotros ya somos capaces de reconocer esas dos propiedades que tienen los elementos de la tabla periódica, vamos a poder ir caracterizándolos, saber qué cantidad de protones tiene, cuántos electrones tiene, cuántos neutrones, será un átomo cargado positiva, negativamente o eléctricamente neutro, es el desafío que nos proponemos en esta clase virtual, ¿ya? Entonces, ayer hablamos y durante todas nuestras clases hemos dicho que la estructura más pequeña que compone la materia es el átomo, obviamente que no tiene división y que definimos como materia todo aquello que nos rodea. Nunca, nunca, nunca dudar de ese concepto. Todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros somos es porque estamos compuestos por átomos y esos átomos forman moléculas, ¿ya? Y son capaces de crear estructuras. ¿Qué estructuras? Las estructuras que se forman según los estados de agregación de la materia.
¿Cuáles eran esos estados que revisamos ayer? El estado sólido, que cuando éramos pequeñitos aprendimos que era porque sus partículas estaban muy cohesionadas, muy juntitas y formaban estas redes cristalinas, ¿ya? Estas redes se forman porque la interacción que hay entre ellos es mucho más fuerte. Entonces ahí soy capaz de tener un sólido. Pero las partículas, como tienen otras variables que nosotros todavía no hemos conocido, se pueden también separar. Y entre esa separación se genera otro estado, que es el estado líquido, ¿ya? Donde no están perfectamente cohesionadas, pero sí tienen una leve distancia y se acercan y generan estas fuerzas de interacción, ¿ya? Que hay fuerzas de interacción intermolecular y extramolecular, o sea, dentro de las moléculas y fuera de las moléculas, la cual permite dar estos diferentes estados. Sin embargo, hay unas moléculas o átomos que son un poco más libres, que se parecen a los electrones en su comportamiento, que les gusta estar más separados. Y es ahí donde encontramos a los gases, ¿ya? Entonces, recordar qué es lo que necesito que ustedes tengan claro, chicos, que lo más pequeñito que compone la materia es este átomo, pero que si juntamos muchos átomos del mismo tipo, vamos a generar o a componer una molécula. Esa es la diferencia entre átomo y molécula. Ellos no son lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, tengo un átomo de oxígeno. Pero si ya se junta con otro átomo de oxígeno y son amiguitos y forman un enlace, ellos van a formar una molécula de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya está participando dos o más átomos formando ese elemento o compuesto químico. Hasta ahí primero medio. ¿Alguna duda? Hasta aquí todo bien, profe. ¿Todo bien, Javiera? Quiero escuchar Sin a ningún problema. Maxi, muy bien. Antoine está por ahí, Francisca, Agustín. Si no quieren activar su micrófono, está el chat o me pueden mandar una reacción. Un dedito para arriba, una carita contenta, una carita triste, si es que no lo están entendiendo. Alonso dice, todo bien. Valentina, ninguna duda. Javier, todo bien. Muy bien, chiquillas. Excelente. Recuerden que la instancia para preguntar es ahora. Yo puedo repetir si ustedes necesitan comprender algo mejor. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ayer nosotros ya habíamos hablado de los estados de la materia, átomos, moléculas, todo lo que nos rodea tiene una composición química. Y obviamente tenemos que asociarlo con lo que hemos visto en las clases anteriores, que tienen que ver con la estructura del átomo. Ya definimos que en el átomo, ¿quiénes estaban en el núcleo del átomo? Los protones y los neutrones. Muy bien, Nicolás. ¿Todos de acuerdo con el compañero? Sí. Muy bien. O sea, ¿y ese núcleo es fijo o yo lo puedo modificar? Yo puedo decir, dame un protón, dame un neutrón, que los voy a poner en la corteza. ¿Puedo hacer eso? No. No se puede. Yo no puedo alterar de una manera sencilla el núcleo de algún átomo, ¿ya? No podemos alterarlos, chicos. Lo que nosotros podríamos hacer mediante otros procesos químicos que son un poco más complejos es bombardear un núcleo, ¿ya? Pero en este caso, para primero medio, lo que yo necesito que ustedes manejen es que la estructura del átomo es inalterable, sobre todo el núcleo. El núcleo no tiene movimiento y concentra la mayor cantidad de masa dentro de este átomo. Pese a que hablamos de partículas muy pequeñitas, ¿ya? Se es capaz de identificar que la masa está concentrada en el núcleo. ¿Por qué? Porque los protones y los neutrones son 1800 veces más grande que un electrón, ¿ya? Entonces, junto a eso, podríamos decir que los electrones son tan livianitos, tienen tan poca masa, que su carga negativa está rodeada por todo ese núcleo, ¿ya? Pero cuando se van moviendo, ellos van generando una nube electrónica. Y eso es como que yo digo, yo soy negativo y lo que está a mi alrededor es una nube que me cubre de negatividad, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo tengan en claro porque cuando estudien la formación
de compuestos, se van a dar cuenta que en un átomo y en una molécula van a existir polos, y esos polos son polos positivos y polos negativos, ¿ya? ¿Dónde va a estar el polo positivo? Donde se concentren mis electrones. ¿Dónde va a estar mi polo positivo? Donde no tenga gran cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque recuerden que las únicas partículas subatómicas que se pueden mover de manera libre por los orbitales según su nivel de energía son los electrones. No hay otra partícula que tenga movimiento, ¿ya? Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Ningún problema, profe. Muy bien, la Javi es la vocera. Vamos entonces. Entonces estuvimos hablando ayer que habían de cómo estaba formado este átomo, dijimos que si lo clasificábamos por regiones, podríamos saber que hay una nube electrónica, que es donde están los electrones, y un núcleo donde están los protones y los neutrones. Pregunta, díganme las cargas de las partículas subatómicas. ¿Cuáles son las cargas? ¿Los leo o los escucho? Vamos, vamos. Sin vergüenza. Cuando hablo de las cargas, por ejemplo, el protón, ¿qué carga tiene? El electrón, ¿qué carga tiene? El neutrón, ¿qué carga tiene? Positiva. ¿Positiva el protón? Sí. Ya, ¿y qué más, Javier? Y negativa la capa de electrones. Muy bien. Valentina, ¿en qué parte? Cuéntame. La Valentina tiene una duda para que podamos aclararla entre todos. Vamos a esperar que nos responda. En la diapo anterior, ¿vale? En las cargas, ya. Vamos entonces a estar en esta diapo para explicar para todos los compañeros y compañeras que tengan alguna duda. Cuando hablamos de cargas, tenemos que saber que la estamos asociando a qué signo tiene esta partícula subatómica que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, en el núcleo ya caracterizamos que iban a estar los protones y los neutrones. Nosotros ayer dijimos en la clase, los protones los vamos a poner con un P+, voy a hacerlo con rojo, chiquillos, solo para que se note, ¿ya? Los protones los vamos a poner con un P+, ¿por qué? Porque tienen carga positiva. Estudios, ya como los que estudiamos según los modelos atómicos, estudios han dicho, las cargas de estas partículas son exactamente estas y caracterizaron al protón como una partícula de carga positiva, mientras que el neutrón, que también está en el núcleo, no tiene carga. Él está cargado eléctricamente neutro, se habla de una carga igual a 0, no tiene carga, ¿ya? Ahí sí, no tiene carga. Sin embargo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? En la nube electrónica, tal cual como dice su nombre, que están estas órbitas que están por aquí, van a estar los electrones. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Por lo tanto, cuando yo les pregunte, ¿cuál es la carga eléctrica de las partículas subatómicas? Ustedes se acuerdan de las tres. Los neutrones que no tienen carga, no están cargados eléctricamente. Los protones que tienen carga positiva y los neutrones, o sea, y los electrones que tienen carga negativa. ¿Ya, chiquillos? Esperen un poquito, chiquillos. Y ahí regresé. Me picaba la nariz. ¿Ya? Muy bien, Valentina. Qué bueno. ¿Ven? Se dan cuenta que con una pequeña pregunta nosotros podemos aclarar tanto a la compañera como a muchos más compañeros que no se atreven a preguntar. ¿Ya? Así que bienvenidas todas esas dudas y preguntas dentro de la clase, que es donde tenemos el mayor aprendizaje. Entonces aquí en esta imagen nosotros nos damos cuenta de que cada una de estas partículas tiene características. El electrón se mueve, es muy pequeñito, por lo tanto tiene poca masa. El neutrón no tiene carga eléctrica, pero es grandote, como los protones, ¿ya? Ellos por eso concentran la cantidad de masa en el núcleo. Entonces tienen que tener en claro
tienen que, al tiro Cata, tienen que tener en claro ya que cada una de estas partículas subatómicas tiene esas características y ustedes no las pueden modificar. Las partículas subatómicas no se pueden alterar. Ellas siempre van a tener su misma composición, su misma carga y su mismo lugar. Si están en el núcleo, se quedan en el núcleo. Si están fuera del núcleo, se quedan fuera del núcleo. ¿Ya? La Cata nos pregunta, ¿había una carga que se puede transformar? ¿A qué te refieres con transformar, Cata? ¿Como que llegar de un protón a un electrón? Ah, claro, podemos tener una especie, un elemento químico, ya que nosotros encontramos en la tabla periódica, que tenga, por ejemplo, que no tenga carga. Pero resulta que como los electrones se mueven constantemente, ellos lo que hacen es cargar otros elementos cuando se mueven. Imagínense, ustedes están en el patio del colegio, ¿ya? Y hay dos grupos, como ahora van muy poquitos, ¿ya? Están en el patio del colegio y hay un grupo de 4 y un grupo de 4. Entonces nosotros decimos, ah, mira, hay 4 aquí y hay 4 acá, dos grupos, pero resulta que cada uno de ustedes es un electrón, ¿ya? Y resulta que de un grupo de 4, uno de ustedes se mueve y se va caminando, caminando, caminando y llega al otro grupo. Y en un grupo quedan 3 y en el otro grupo quedan 5. Entonces, el que recibe electrones está quedando cargado eléctricamente. ¿Por qué? Porque le estoy entregando una carga negativa. Y el grupo que perdió a su electrón, que perdió a este compañero que ya no son 4, sino que ahora son 3, también queda cargado. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma cantidad de electrones, sino que tiene menos. Entonces, como tiene menos negativos, él se transforma en positivos. Y a eso se le conoce como iones. Y esos son los iones que vamos a estudiar ya durante esta clase. Sin embargo, tienen que tener en claro que el número atómico y el número másico es aquel que nos permite identificar la cantidad de protones, neutrones y electrones. ¿A partir de qué? De los datos que nos entrega la tabla periódica, ¿ya? Perdón, chiquillos, ahí sí. Entonces, ¿qué se acuerdan ustedes del número atómico y del número másico? ¿O nada, nada? ¿No mucho? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué se acuerdan ustedes del número atómico y del número másico? No El mucho, número, Valentina. Que se restaba, dice la Cata, ya. ¿Qué más? el número atómico es cuántos protones tiene un átomo. Muy bien, Nicolás. Maite dice que no mucho. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No mucho o más o menos, a ver, para que repasemos. Es importante. Ahora sí que necesito que estén todas sus antenas así en alarma, porque los otros conceptos igual nosotros los habíamos trabajado durante las clases anteriores y sobre todos ustedes en ciencias, en la enseñanza básica, ¿ya? Pero ahora estos conceptos comienzan a variar un poquito y a utilizar otras herramientas matemáticas para poder calcularlo. No herramientas avanzadas, chiquillos, solo vamos a hablar de sumas o de restas, pero tienen que entender lo que está pasando, ¿ya? Javier dice, se restaban y daba el resultado y se le agregaba algo más. Ya, vamos entonces a trabajar con esto para que lo puedan entender. Ayelén dice, el 26 se resta con el 57. Con el 56 dice después. Ya, por ahí va la cosa, pero recuerda que al más grande le quitamos el más pequeño, porque si no nos daría un número negativo. ¿Ya? Y obviamente las partículas no pueden ser negativas porque existen. Negativos en función al número. Ya yo sé que los electrones tienen carga negativa, pero cuando nosotros contamos las partículas tienen que ser, tengo una, tengo dos, tengo tres. No puedo decir, tengo menos 4. ¿Ya? Siempre tienen que tener esa visualización. Ya, muy bien, Valentina. Entonces vamos a repasar. Cuando hablemos del número atómico, siempre tenemos que saber, viene de átomo. Número atómico. Si viene de átomo, es porque nos están dando características,
¿ya? De cómo es el elemento que yo tengo. Porque recuerden que en la tabla periódica de los elementos químicos que yo tengo por aquí, aparece una serie de elementos que tienen sus propias características. Y esas características están dadas por este número atómico y este número másico que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es comprender que el número atómico representa, y grábenselo bien en la cabeza, cuando hablemos número atómico, hablamos de la cantidad de protones, ¿ya? Siempre va a ser la cantidad de protones que tenemos formando este elemento. Si yo les digo, el número atómico es 5, ustedes inmediatamente me van a decir, profe, hay 5 protones. Yo les digo, el número atómico es 10, profe, hay 10 protones. ¿Qué pasa si el número atómico es 50? ¿Qué pasará? ¿Cuántos? 50 protones. 50 protones. Solamente nos indica la cantidad de protones. Pero resulta que cuando yo tengo un átomo que está eléctricamente neutro, ya, por ejemplo, cuando nosotros buscamos en la tabla y decimos, ah, aquí está el hidrógeno, por ahí, ah, y aquí está el berilio, aquí está el magnesio, el sodio, el litio, etc. Todos los elementos que aparecen aquí, chicos, están con carga cero, ¿ya? En su estado neutral. Ellos no tienen más electrones ni más protones. Ellos tienen la misma cantidad. Entonces, si están en estado neutro, significa que la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones, porque están en equilibrio. Para que no haya uno ni otro en más cantidad, están en estado neutro. Entonces, si el número másico me está diciendo la cantidad de protones y yo aparte les digo, chicos, este elemento está en estado neutro, ustedes pueden decir, ah, profe, entonces los electrones son iguales al número de protones. Vamos de nuevo con el ejemplo. Si yo digo número atómico 5, significa que hay 5 protones. Y si además digo que está cargado de manera neutra o que no tiene carga, ¿ya? Va a corresponder a 5 electrones. ¿Se entiende o no se entiende? Permiso, chiquillo. Sí, sí se entiende, profe. ¿Entiende? Entonces, pregunta para ustedes. Tengo un átomo con carga eléctrica neutra que tiene un número atómico de 10. ¿Cuántos son la cantidad de protones y de neutrones que están presentes en ese elemento? Número atómico igual a 10. 10 ¿10 qué? Tenemos que tener apellidos. electrones y protones. Muy bien. 10 electrones y aparte 10 protones. Entonces el número atómico me está indicando la cantidad de partículas que yo tengo. Pero resulta que está un poco más difícil la cosa porque solamente me está dando información de los protones y de los electrones. Pero ¿quién me podría ayudar con la cantidad de neutrones? Y es allí donde aparece el número másico. El número másico se representa con esta letra A mayúscula. Entonces, para nosotros poder caracterizarlo y poder entender lo que es, vamos a asociar su nombre. Dice número másico. Másico viene de masa. Y nosotros ya aprendimos que en el núcleo de un átomo se concentra toda la masa. ¿Y quiénes estaban en el núcleo? Los protones y neutrones. Los protones y los neutrones. Por lo tanto, si hablamos de número másico, me va a entregar la información de cuántos protones más neutrones hay. Por eso yo ayer les decía, el número másico que se representa con la letra A es igual a la suma de protones, que son las partículas positivas, más los neutrones, que son las partículas en estado neutro. Si yo les digo que un elemento tiene un número másico igual a 10, significa que estoy sumando los protones más los neutrones y me da 10. Ambos, pero no estoy diciendo cuánto hay de uno o cuánto hay de otro. Y tampoco el número másico me dice que si, por ejemplo, hay 10, 5 son protones y 5 son neutrones.
Eso va a depender entonces del número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico me dice la cantidad de protones. Y si ya sé la cantidad de protones, por la diferencia, que es la resta, la sustracción que nosotros hacemos, vamos a poder lograr determinar el número de neutrones. ¿Se entiende un poquito más que ayer? Estamos abriendo un poquito más el manejo de estos dos números que son muy importantes. Tienen que manejarlos. En la prueba, obviamente, va a ser evaluado al igual que el otro contenido. ¿Ya? Aquí se empiezan un poquito a enredar porque lo mezclamos con matemática. Sin embargo, chicos, son expresiones sencillas donde se suma o se resta. ¿Ya? No son modelos así gigantescos. ¿Ya? Solamente comprender atómico, protones. Si no tienen carga, los protones son iguales al número de electrones. Y cuando hablo de másico, me estoy concentrando en el núcleo, porque el núcleo es lo que tiene mayor masa, y en el núcleo, ¿quién estaba? Los protones más los neutrones. ¿Qué significa que el número másico sea igual a 20? ¿Qué significará eso? Y es la suma de protones y neutrones. Muy bien. Eso es lo que tienen que desarrollar. O sea, la suma de protones y de neutrones nos está diciendo que es 10. No puedo especificar cuánto es de cada uno. ¿Por qué? Porque me tendrían que decir aparte cuál es el número atómico. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan caracterizar mejor todas estas partículas, ¿ya? Vamos a hablar de los iones positivos y negativos que estuvimos hablando en la clase de ayer, indicando, ¿ya? Y recordando este ejemplo que yo les di cuando ustedes estaban en el patio y un compañero se iba de un grupo a otro y se formaban iones positivos o iones negativos. Cuando hablamos de iones, ya son partículas cargadas, ya tienen carga, dejan de estar en estado neutro, o sea, no son los que vemos en la tabla periódica de los elementos, sino que son aquellas partículas que han sufrido la pérdida o la ganancia de electrones. ¿Por qué no hablo de pérdida de protones o pérdida de neutrones o ganancia de protones o neutrones? Porque ellos no se mueven. Los únicos que se mueven y que generan estos iones son los electrones. Entonces, la primera definición de estas partículas cargadas que vamos a estudiar son los iones positivos. Los iones positivos se llaman cationes, ¿ya? ¿Por qué se llaman cationes? Porque tienen que ver mucho con este experimento de los rayos catódicos, donde estaba el cátodo y el ánodo, ¿ya? Y obviamente, para que ustedes lo puedan visualizar y asociar mejor, ya lo que tienen que pensar es que un ion se vuelve positivo cuando se va algo negativo. Si se fue algo negativo es porque quedó, obviamente, ese espacio sin llenar y quedó cargado positivamente. ¿Por qué? Porque su cantidad de protones es mayor que su cantidad de electrones, porque algunos electrones se fueron. Y es allí cuando yo digo, si tengo iones positivos, se llaman cationes, donde hay más protones que electrones, ¿ya? Por eso se genera la carga. Recordemos que hablamos de carga eléctrica igual a 0 cuando los protones son iguales a los electrones. Pero si ahora estamos hablando que un electrón se fue, ¿ya? Hay más protones que electrones. Por lo tanto, el ion positivo que se genera es un catión. De la misma forma, existe como el antónimo ya de estos iones, que es si un electrón se fue de un lado, no es que va a desaparecer, porque recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es que un electrón sale de un átomo y después, oh, se perdió ese electrón. No, ese electrón sale de un átomo y debe llegar a otro. Y cuando llega a otro átomo, ese átomo está ganando electrones. Entonces también se está cargando. Y como está llegando carga negativa, su carga se va a transformar en carga negativa. Sus protones van a ser los mismos, pero los electrones son aquellos que van a aumentar. Y cuando eso pasa, cuando hay más electrones que protones, hablamos de iones negativos llamados aniones. Cuéntenme, ¿se entiende el concepto de ion positivo catión y ion negativo anión?
Muy bien, Javier. ¿Quién más me tira un dedito si es que lo entendió o pregunte ahora? Es el momento. Muy bien, Valentina. Todo claro hasta ahora, profe. Excelente, muy bien, Alonso. ¿Quién está por ahí más con su dedito? Samantha. Excelente. Fernanda, Matías, Camila, Claudio, recuerden estar aquí activos en el chat o en la clase. ¿Ya? ¿Qué hora es, mis Profesora, pequeños? Dígame. ¿qué causa que los metales como que, o sea, cuál es la diferencia entre los metales y los no metales? ¿Por qué algunos atraen y otros repelen electrones? Obviamente eso tiene que ver con la configuración electrónica, que es algo que vamos a avanzar en la próxima clase. La configuración electrónica es lo que nos permite a nosotros determinar cuántos electrones puedo tener según mis niveles de energía que proponía Born. ¿Se acuerdan que en el modelo de Born nosotros dijimos, sí, hay orbitales y esos orbitales saben cuántos electrones podemos o no contener, ¿ya? O abarcar, porque no es que en un orbital, por ejemplo, tenga 1000 electrones, sino que la configuración electrónica es quien nos rige de cómo tenemos que llenar esos orbitales. De eso depende mucho las características de los metales y de los no metales, Matías, ¿ya? De la atracción que yo voy a tener y de cuánto es mi disposición a perder electrones o a ganarlos, porque no todos los elementos tienen esa misma característica. No todos pueden ganar y no todos pueden ceder, ¿ya? Entonces, así como existen los iones, también existe algo que se llama isótopos, ¿ya? Cuando hablamos de isótopos, nos vamos a referir a átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones, pero distinta cantidad de neutrones. Es decir, mismo número atómico, pero diferente número másico. Cuando yo les ponga, por ejemplo, algunos ejercicios y les diga, determine si son o no son isótopos, los que ustedes tienen que evidenciar y darse cuenta es que siempre tienen que tener el mismo número atómico, es decir, el Z tiene que ser igual para todos, ¿ya? El número másico puede cambiar porque la cantidad de neutrones no es la misma, pero el número atómico, que es la cantidad de protones, es igual. Y el isótopo más conocido en la química, ¿ya? Son los isótopos del hidrógeno. ¿Cuáles son estos isótopos? El protio, el tritio y el deuterio, ¿ya? Aquí están escritos al revés, sí, chiquillos. Aquí es deuterio, porque viene de 2, y tritio acá, porque viene de 3. Si ustedes se fijan, todos ellos tienen solo un protón, pero lo que fue cambiando fueron su cantidad de neutrones. Por lo tanto, tienen igual Z, porque el Z es el número atómico y corresponde a la cantidad de protones. Todos tienen un Z igual a 1, pero ¿qué cambia? Que en su núcleo hay más neutrones. Como hay más neutrones, voy a tener diferente número másico, ¿ya? Tienen que aprender el concepto de isótopos como aquellos que tienen igual cantidad de protones, ¿ya? ¿Dónde se ocupan estos isótopos, chiquillos? Son muy usados tanto en la ciencia, en la medicina, en la agricultura, en industrias de alimentos, de fabricación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base a la misma cantidad de protones nosotros vamos a poder generar nuevos productos químicos. Por eso es importante que se vayan familiarizando con estos conceptos, ¿ya? Iso significa igual, topos lo vamos a determinar como igual número de protones. Recordemos que los protones están presentes en el núcleo. ¿Ya, chiquillos? ¿Hasta ahí preguntas? No, Profesora, Dígame. ¿la cantidad de órbitas que tiene un átomo puede alterarse? Eso va a depender de la cantidad de electrones que tenga. Por ejemplo, Dígame. si en la capa de valencia ¿Ya? tiene 2 electrones y pierde esos 2 electrones y tiene 6 órbitas, ¿pasaría a tener 5 órbitas? Claro, porque tendría una órbita vacía de llenado. ¿Ya?
Pero dentro de estas capas de valencia, Matías, ya que tú manejas ese concepto, tienes que pensar que dentro de esas capas hay suborbitales atómicos que le dan orientación al átomo. Entonces no es como que los átomos sean tan fácil como ceder sus 2 electrones y sacar ese nivel energético. ¿Por qué? Porque hay una configuración que según Schrödinger tiene que ver con la disposición espacial y geometría molecular que tienen los átomos, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo a medida que ustedes vayan avanzando en los contenidos de química, ¿ya? A Matías le gusta la química, yo ya lo descubrí. Ya, pero tiene que ver con eso, Mati. Vamos entonces. Aquí les traje cómo ustedes tienen que simbolizar y representar de manera química a este elemento, ¿ya? En este caso, el elemento se llama neón, pero puede ser cualquier elemento de la tabla periódica. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es que el número másico y el número atómico tienen un lugar determinado. El número atómico lo ponemos abajo, en el borde inferior izquierdo, y el número másico lo ponemos en el borde superior izquierdo, ¿ya? Siempre, 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 si yo les pongo, no sé, X y abajo 4 y arriba 7, ustedes tienen que saber que ese 4 es el Z y que el 7 corresponde al número másico, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta clase? Que nosotros podemos representar la cantidad de partículas subatómicas que tiene un elemento, pero dependiendo de cada elemento químico. Todos los elementos químicos tienen diferente cantidad de protones, tienen diferente cantidad de neutrones y, por supuesto, diferente cantidad de electrones. Estas partículas se van a ir modificando según la naturaleza, pero ¿qué es lo que más tenemos que tener en claro? Que el número atómico es la cantidad de protones, que si no tienen carga es igual a la cantidad de electrones, pero que el número másico corresponde a la cantidad de partículas que están en el núcleo. Y en el núcleo tenemos a los protones más los neutrones. Ya, por eso entonces aquí vamos a poner A es igual a protones más neutrones. No se olviden de esa fórmula que acabo de anotar aquí y que el Z es igual a la cantidad de protones igual a la cantidad de electrones en estado neutro. Tienen unos minutitos para anotar esas dos expresiones en su cuaderno o en sus apuntes para que no se les vaya a olvidar, ¿ya? La próxima clase vamos a trabajar con ejercicios, vamos a ejercitar. ¿Por qué no lo hice hoy día? Porque tengo que avanzar con todos los primeros medios a la par. Ustedes ya primero medio B quedaron absolutamente nivelados en todas las clases que teníamos pendientes, así que eso me pone muy contenta, ¿ya? ¿Están listos, chiquillos? Sí. Ya, anotaron entonces muy bien. Espérenme. ¿Quién está por aquí en el chat? No está lista la Cata, me devuelvo Cata, espéreme. Ahí sí. Ya, ahí me avisan cuando estén listos. ¿Ya? Profesora, Dígame, Sebastián. tengo que imprimir la tabla periódica. Chicos, si pudiesen imprimir o manejar en una foto o descargarla de internet o comprarla en un bazar sería pero maravilloso, ¿ya? Igual en algunos libros de química viene la tabla periódica si es que pueden buscarla, ¿ya? Inmediatamente lo escribo, Aileen. ¿Ya estamos listas, Cata? A ver, estoy con todas las letras chiquillas. Ya, muy bien. A las personas que todavía no han anotado el correo electrónico, próxima clase, ejercitación ya de número másico y número atómico, y recordar que ante cualquier duda, consulta, entrega de material, profe, no entendí esto, me pasa esto con química, tenemos nuestro correo electrónico que se llama tareasquímica@gmail.com. ¿Ya? Ah, muy bien. Sí, sí venden esas tablas periódicas como sticker, hay unas que son pequeñitas, como la mía, ya, y otras que son un poco más grandes.
¿ya? El que pueda comprarse una, hágalo. El que no y tiene acceso a internet puede imprimirla. Si no puede imprimirla, también puede tenerla como una fotografía, ¿ya? En lo ideal es en la medida que ustedes puedan, chicos. ¿Ya? Obviamente les va a facilitar mucho más que la tengan para poder ir visualizando mejor el tema del número atómico y el número másico. Ya voy a determinar.